Hoy nos vamos a sumergir en un tema complejo y fascinante. Ajá. El capítulo 4 de Anarquía, Estado y Utopía, de Robert Nozick. Interesante. Este capítulo se titula Prohibición, Compensación y Riesgo. Ajá. Y sé que te interesa comprenderlo a fondo. Por supuesto. Para eso estamos aquí, para desgranar las ideas de Nozick. Es un capítulo denso, pero no te preocupes. Vamos a abordarlo paso a paso, destilando lo esencial para que te quedes con una comprensión. Me gusta eso de destilar lo esencial. A veces con estos temas uno se pierde en los detalles y no ve el bosque por los árboles. ¿Qué te pareces si empezamos por el concepto del estado de naturaleza? Claro. Nozick lo usa como punto de partida para analizar cómo surge y se justifica la existencia del estado. ¿Verdad? Sí, el estado de naturaleza es fundamental en el pensamiento de Nozick. Imagínate un mundo sin leyes, sin policía, sin gobierno. Cada individuo es responsable de proteger sus propios derechos. Suena un poco a El Señor de las Moscas, ¿no? Un caos total donde cada uno hace lo que le da la gana. Es una buena analogía. ¿Cómo funcionaría la justicia en un escenario así? Esa es precisamente la pregunta que Nozick explora. En un estado de naturaleza, los individuos buscando seguridad y protección formarían asociaciones de protección, grupos de personas que se unen para defenderse mutuamente de las agresiones y garantizar el cumplimiento de los contratos. Tiene sentido. Si no hay un Estado que te proteja, lo lógico es buscar la protección en la comunidad. Es como una versión primitiva de las compañías de seguridad privadas, ¿no? Exacto. Al principio habría varias agencias compitiendo en un mismo territorio. Claro. Pero ¿qué pasaría si dos clientes de agencias diferentes tienen un conflicto? Si cada agencia decida a favor de su propio cliente, podrían surgir enfrentamientos. Claro. La cosa se complica. Sería como una guerra de bandas, Sí. cada una defendiendo los intereses de sus afiliados. ¿Cómo se resolverían esas disputas? Nozick analiza varias posibilidades. Las agencias podrían negociar y llegar a acuerdos para evitar la violencia o incluso formar una federación para coordinar sus acciones. Pero la dinámica de competencia y la naturaleza misma de la protección conducirían, según Nozick, a que una agencia se volviera dominante en un territorio determinado. Es como una especie de selección natural en el mundo de la seguridad privada. La agencia más fuerte, eficiente y confiable terminaría imponiéndose. En ese punto, ¿qué sucede? Se convierte esa agencia dominante en el Estado. Esa es una pregunta clave. Nozick argumenta que la agencia dominante, aunque no tenga derechos especiales, se convierte en la única entidad con poder para hacer cumplir las normas dentro de su territorio. Es decir, se convierte en un estado de facto, aunque no haya sido creado por un acto deliberado. Es una idea fascinante. El Estado, según Nozick, no surge de un diseño o un contrato social, sino de la dinámica misma de la búsqueda de seguridad y protección en un estado de naturaleza. Es como si el Estado emergiera de forma espontánea como una consecuencia no intencionada de las acciones individuales. Pero ¿qué límites tendría el poder de este Estado? Podría prohibir cualquier cosa. Esa es la pregunta central que Nozick aborda en este capítulo. Él se pregunta, ¿qué puede prohibir legítimamente esta agencia dominante que se ha convertido en un Estado? Y aquí introduce un concepto crucial, la distinción entre prohibir acciones que violan directamente los derechos de otros, como el robo o la agresión, y prohibir acciones que simplemente aumentan el riesgo de que se violen esos derechos. Ajá, entiendo. Es como la diferencia entre prohibir conducir ebrio, Sí, que pone en peligro directo a los demás, correctos. y prohibir conducir a cierta velocidad que aumenta la probabilidad de un accidente, pero no lo garantiza. Exactamente. Nozick argumenta que el Estado solo puede justificar la prohibición de acciones que violen directamente los derechos de otros. Prohibir acciones que simplemente aumentan el riesgo de violaciones de derechos sería una extralimitación, una violación de la libertad individual. Es una postura bastante radical, ¿no? Implicaría que muchas de las leyes y regulaciones que consideramos normales hoy en día no serían legítimas desde el punto de vista de Nozick. Sí, su teoría tiene implicaciones bastante controvertidas. Pero él argumenta que la libertad individual es un valor fundamental que no puede sacrificarse en nombre de la seguridad o el bienestar colectivo. Es un punto de vista que nos obliga a repensar los límites del poder del Estado y la importancia de la libertad individual. Pero, ¿qué pasa con las personas que son perjudicadas por las acciones arriesgadas de otros, aunque no se violen directamente sus derechos? Por ejemplo, si alguien decide vivir cerca de una fábrica que contamina, no tiene derecho a ser compensado por los daños que sufre. Esa es una pregunta que Nozick aborda con el principio de compensación. Él argumenta que si el Estado prohíbe una actividad arriesgada, debe compensar a aquellos que se vean perjudicados por esa prohibición. Espera un momento. Si el gobierno prohíbe el paracaidismo porque lo considera demasiado arriesgado, tendría que darme un premio de consolación por quitarme esa posibilidad. Es así como funciona.
Bueno, no es tan simple como eso, Nozick se adentra en las complejidades de este principio considerando diferentes escenarios y objeciones, pero la idea central es que no se pueden restringir las libertades individuales sin tener en cuenta los costos que esas restricciones imponen a algunos. Ya veo, Nozick nos está diciendo que la libertad individual tiene un precio y alguien tiene que pagarlo. Es una idea que da mucho que pensar, ¿no crees? Sin duda, Nozick nos desafía a considerar las implicaciones de nuestras decisiones tanto individuales como colectivas y a buscar un equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social. Este capítulo nos está llevando a un terreno fascinante, lleno de dilemas éticos y políticos. Y aún nos queda mucho por explorar. ¿Te parece si en la próxima parte nos adentramos en cómo Nozick explica la aparición del Estado mínimo a partir de esta dinámica de agencias de protección? Me parece perfecto. Prepárate para una inmersión aún más profunda en el pensamiento de Nozick. Retomando nuestra inmersión en la última parte, exploramos cómo las agencias de protección en un estado de naturaleza podrían dar lugar a una agencia dominante que en la práctica funcionaría como un estado. Exacto. Una idea que me dejó pensando Nozick argumenta que ese proceso de competencia y selección natural entre agencias de protección llevaría a un estado mínimo. Pero lo interesante es que él va más allá, ¿verdad? No solo describe cómo surge el estado, sino que también establece cuál es el único estado que puede ser justificado moralmente. Así es. Para Nozick, cualquier Estado que vaya más allá de las funciones mínimas de proteger los derechos individuales, como la defensa contra la violencia, el robo y la fraude, y el cumplimiento de contratos, se convierte en un agresor, un violador de la libertad individual. Es una postura radical, sin duda. Me recuerda a algunos pensadores libertarios contemporáneos que abogan por un Estado con un rol muy limitado. Pero, ¿en qué se basa Nozick para defender esa postura? ¿Por qué considera que el Estado mínimo es el único Estado moralmente legítimo? Su argumento principal descansa en la idea de que los individuos poseen derechos inviolables, derechos que ningún Estado, por muy buenas que sean sus intenciones, puede transgredir. Es como si Nozick dijera, el individuo es soberano y el Estado está a su servicio, no al revés. Me hace pensar en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que proclama el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esa es una buena analogía, Nozick. Al igual que los padres fundadores de Estados Unidos, defiende una concepción libertaria de la justicia, donde la libertad individual es el valor supremo y el Estado debe tener un papel limitado, restringido a la protección de esos derechos fundamentales. Entiendo. Pero ¿qué pasa con aquellos que argumentan que el Estado debe ir más allá de la simple protección de los derechos individuales? Por ejemplo, muchos defienden la idea de que el Estado debe intervenir para promover el bienestar social, reducir la desigualdad, garantizar el acceso a la educación y la salud. ¿Cómo responde Nozick a esas demandas? Nozick no niega que esos sean objetivos loables. De hecho, reconoce la importancia de la justicia social y la necesidad de ayudar a los más necesitados. Pero su punto central es que esos fines no justifican la expansión del Estado más allá de sus funciones mínimas. Entiendo. Pero sí, la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo en que el Estado debe intervenir para mejorar la sociedad. ¿Por qué Nozick se opone? No estaríamos hablando de una decisión democrática de la voluntad popular. Nozick argumenta que incluso si la mayoría de las personas están de acuerdo con una política que implique la expansión del Estado más allá de sus funciones mínimas, esa política seguiría siendo ilegítima si viola los derechos individuales de una minoría, por pequeña que sea. Es decir, Nozick nos está diciendo que la tiranía a la mayoría también es una forma de tiranía, que la justicia no se trata de imponer la voluntad de la mayoría, sino de respetar los derechos de todos, incluso de aquellos que piensan diferente. Exactamente. Para Nozick, la justicia no se trata de imponer un determinado resultado, sino de respetar los derechos y las decisiones libres de los individuos, incluso si esas decisiones no coinciden con las preferencias de la mayoría. Es una postura que nos obliga a reflexionar sobre los límites del poder, incluso del poder democrático. Me hace pensar en el dicho, tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Pero en este caso Nozick parece ir más allá. No, está diciendo que la libertad individual tiene un límite infranqueable, el respeto a los derechos de los demás. Así es. Y para Nozick, cualquier intervención estatal que vaya más allá de la protección de esos derechos, por muy bien intencionada que sea, implica el uso de la coerción. Es decir, el Estado estaría obligando a algunos individuos a contribuir a un fin, por muy loable que sea, que ellos no han elegido libremente. Por ejemplo, si el Estado decide aumentar los impuestos para financiar un programa social, estaría obligando a los contribuyentes a financiar ese programa, incluso si no están de acuerdo con él. Exactamente. Para Nozick, la justicia no se trata de imponer un determinado resultado, sino de respetar las decisiones libres de los individuos. En este caso, la libertad de usar sus recursos como mejor les parezca. Ya veo, Nozick nos está llevando a un terreno donde la libertad individual y la justicia son dos caras de la misma moneda. Pero no hay casos en los que la intervención estatal es necesaria para proteger a los más vulnerables.
Por ejemplo, los niños, los ancianos, las personas con discapacidades, no necesitan una protección especial del Estado. Nozick no niega que esas personas puedan necesitar ayuda y de hecho reconoce la importancia de la compasión y la solidaridad humana. Pero para él, la ayuda a los necesitados debe ser voluntaria, no impuesta por el Estado. Es decir, la gente debe ser libre de ayudar a otros si así lo desea, pero no se les puede obligar a hacerlo a través de impuestos o programas estatales. Me hace pensar en el debate sobre la caridad versus la asistencia social. Exactamente. Nozick argumenta que obligar a las personas a ayudar a otros a través de impuestos redistributivos es una forma de robo, incluso si se hace con el fin de ayudar a los más necesitados. Entiendo. Para Nozick, la redistribución forzosa de la riqueza es moralmente equivalente al robo, aunque se haga en nombre de un fin noble. Es una postura coherente con su defensa de la libertad individual, pero también muy polémica. Sin duda. Pero Nozick no se limita a criticar las políticas redistributivas. Él también argumenta que una sociedad libre basada en el respeto a los derechos individuales y la cooperación voluntaria puede generar la riqueza y la solidaridad necesarias para ayudar a los más necesitados sin necesidad de recurrir a la coerción estatal. Es decir, él confía en la capacidad de los individuos para organizarse y resolver sus problemas sin la intervención del Estado. Exactamente. Nozick cree en el poder de la sociedad civil, en la capacidad de las personas para crear instituciones de ayuda mutua, organizaciones benéficas, redes de apoyo que puedan atender a las necesidades de los más vulnerables sin necesidad de recurrir a la coerción. Es una visión optimista del potencial humano. Apuesta por la solidaridad y la generosidad, pero sin imposiciones. Sin duda, Nozick apuesta por una sociedad donde la libertad individual, la responsabilidad personal y la cooperación voluntaria sean los pilares de la justicia y el bienestar social. Es una visión atractiva, sin duda, pero también plantea muchos interrogantes. ¿Es realmente posible una sociedad sin un Estado que intervenga en la economía y la redistribución de la riqueza? ¿Es la libertad individual suficiente para garantizar el bienestar de todos? Esas son preguntas difíciles y Nozick no pretende dar respuestas definitivas. Su objetivo es abrir un debate profundo sobre la naturaleza de la justicia y los límites del poder estatal. Un debate que nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas. Entiendo, Nozick no nos da un manual de instrucciones, sino una brújula para orientarnos en el complejo terreno de la filosofía política. Exactamente. Y esa brújula nos señala hacia una dirección, la defensa de la libertad individual como fundamento de una sociedad justa. Es una dirección que, sin duda, nos lleva a cuestionar muchas de nuestras ideas preconcebidas sobre el papel del Estado y la naturaleza de la justicia social. Y nos deja con muchas preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿qué alternativas propone Nozick a los modelos de Estado que él considera ilegítimos? ¿Hay alguna forma de organizar la sociedad que en su opinión sea compatible con la libertad individual y la justicia? Esas son preguntas fascinantes que exploraremos en la próxima parte de nuestra inmersión. Prepárate para descubrir las propuestas de Nozick para construir una sociedad más justa y libre desde su perspectiva. Seguimos explorando el pensamiento de Nozick. En las partes anteriores ya vimos su defensa del Estado mínimo como el único tipo de Estado moralmente justificable. Y también cómo critica las teorías de justicia distributiva, que buscan imponer un patrón determinado de distribución de la riqueza. Ajá, como si hubiera una receta universal para la justicia social. Exactamente. Nozick argumenta que la justicia no se trata de alcanzar un resultado final específico, sino de asegurar que los procesos por los cuales las personas adquieren y transfieren sus posesiones sean justos. Si el proceso es justo, el resultado, sea cual sea, también lo será. Es como decir que en un juego lo importante no es quién gana, sino Bien. que se juegue limpio. Correcto. Que si todos siguen las reglas, el resultado será justo independientemente de quién salga victorioso. Esa es una buena analogía. Nozick se centra en la justicia procedimental en garantizar que las reglas del juego sean justas en lugar de intentar dictar un resultado final específico. Y esta idea nos lleva a uno de los puntos más álgidos de anarquía, Estado y utopía. La crítica de Nozick a la teoría marxista de la explotación. Ah, la teoría marxista. Recuerdo haberla estudiado en la universidad. Simplificando mucho, Marx argumenta que los trabajadores son explotados por los capitalistas porque no reciben el valor total de su trabajo. No es así. Esa es la idea central. Marx parte de la teoría del valor trabajo que sostiene que el valor de un producto está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo. Y como los trabajadores solo reciben una parte de ese valor en forma de salario, el resto, la plusvalía, se la apropia al capitalista. Es como si el trabajador estuviera construyendo una casa, pero solo recibe un pago por una parte del valor de la casa, mientras que el propietario se queda con el resto del beneficio. Exactamente. Y Marx considera esa apropiación de la plusvalía como una forma de explotación, una injusticia inherente al sistema capitalista. Entiendo.
Pero Nozick, desde su perspectiva libertaria, no está de acuerdo con esta interpretación. Correcto. Nozick cuestiona la teoría del valor trabajo de Marx, argumentando que el valor de un producto no está determinado solo por la cantidad de trabajo invertido en él, sino por la utilidad que tiene para los consumidores, por cuánto están dispuestos a pagar por él. Es decir, el valor de un producto no es intrínseco, sino que depende de la demanda en el mercado. Si un producto tiene mucha demanda, su valor será alto, incluso si la cantidad de trabajo invertido en su producción es relativamente baja. Exactamente. Y si los consumidores están dispuestos a pagar un precio que permite al capitalista obtener un beneficio, Nozick no ve ninguna injusticia en ello. Él argumenta que en un mercado libre los precios se determinan por la interacción entre la oferta y la demanda y que esa interacción refleja las preferencias y valoraciones de los individuos. Ya veo. Para Nozick, el intercambio voluntario en el mercado es la base de una economía justa. Si los trabajadores aceptan un salario determinado es porque consideran que es un intercambio justo por su trabajo. No se trata de explotación, sino de un acuerdo libre entre dos partes. Así es, Nozick argumenta que los trabajadores no son forzados a trabajar para los capitalistas. Tienen la libertad de elegir entre diferentes opciones, incluyendo la posibilidad de crear sus propias empresas o cooperativas. Entiendo. Entonces, para Nozick, la libertad individual es la clave para entender la justicia en el ámbito económico. Si los individuos son libres para elegir dónde trabajar, qué producir, qué consumir, entonces el sistema económico en su conjunto será justo, aunque haya desigualdades en la distribución de la riqueza. Exactamente. Y Nozick argumenta que cualquier intento de regular el mercado o redistribuir la riqueza a través de la concesión estatal viola los derechos de propiedad y la libertad individual. Para él, la intervención del Estado en la economía solo es justificable para proteger los derechos individuales, no para imponer un patrón de distribución de la riqueza determinado. Es una postura coherente con su defensa del Estado mínimo, pero también muy polémica. Muchos argumentarían que la intervención del Estado es necesaria para corregir las fallas del mercado, para proteger a los más vulnerables, para garantizar una mayor igualdad de oportunidades. Nozick reconoce esos argumentos, pero insiste en que la intervención estatal, aunque bien intencionada a menudo, genera más problemas de los que resuelve. Él argumenta que la intervención estatal distorsiona los mecanismos del mercado, desincentiva la innovación y la eficiencia y crea burocracias ineficientes e incluso corruptas. Es una visión crítica del intervencionismo estatal, una visión que nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias a menudo no intencionadas de las políticas públicas. Pero Nozick no se limita a criticar, también ofrece alternativas, ¿no? ¿Qué propone para construir una sociedad más justa y libre desde su perspectiva? Una de las ideas más interesantes que Nozick explora es la sociedad de Marcos. Imagina una sociedad donde no hay un Estado único que impone un modelo de justicia a todos, sino un marco general que permite la coexistencia de diferentes comunidades, cada una con sus propias normas y valores. Suena un poco a ciencia ficción. ¿Cómo funcionaría en la práctica? No sería un caos total. Nozick argumenta que la sociedad de Marcos sería un sistema descentralizado donde las comunidades tendrían autonomía para organizar su vida interna siempre y cuando respeten los derechos básicos de sus miembros. Los individuos serían libres de elegir a qué comunidad pertenecer e incluso podrían crear nuevas comunidades si ninguna de las existentes satisface sus necesidades y preferencias. Es como un sistema de libre mercado, aplicado a la organización social. Cada comunidad competiría por atraer a los individuos ofreciendo diferentes modelos de vida, diferentes sistemas de justicia, diferentes valores. Exactamente. Nozick cree que la competencia entre comunidades generaría innovación y diversidad y permitiría a los individuos elegir el modelo de vida que mejor se adapte a sus valores y preferencias. Es una idea fascinante sin duda. Un experimento mental que nos obliga a imaginar nuevas formas de organizar la sociedad más allá del modelo del Estado-nación que nos resulta tan familiar. Pero, ¿es realmente viable una sociedad de Marcos? ¿Cómo se resolverían los conflictos entre comunidades? ¿Cómo se garantizaría la protección de los derechos individuales en un sistema tan descentralizado? Esas son preguntas complejas, y Nozick no pretende tener todas las respuestas. Él ofrece la sociedad de Marcos como una posibilidad a explorar, como un modelo que nos invita a repensar las estructuras de poder y a imaginar nuevas formas de convivencia social. Entiendo, Nozick nos está invitando a un viaje intelectual, a cuestionar nuestras suposiciones y a explorar nuevas posibilidades. Nos ha dado mucho en qué pensar y mucho por lo que seguir debatiendo. Exactamente. Y ese es el legado más valioso que un filósofo puede dejar: la capacidad de inspirar la reflexión, el debate y la búsqueda de un mundo mejor. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en anarquía, Estado y utopía. Esperamos que haya sido un viaje intelectual estimulante y provocador. Hasta la próxima.